Tiene la palabra ahora sí la diputada Graciela Cousinet. Gracias, señor presidente. Nosotros en la reunión conjunta de 3 comisiones hicimos un dictamen de minoría donde tratamos de incorporar aspectos que considerábamos que la ley no contemplaba. Creemos que esta ley en realidad, tal como se ha presentado en dictamen de mayoría, es claramente una ley hecha a medida de Monsanto y ahora podríamos decir a medida de Bayer. Evidentemente, en el transcurso de estos días, las presiones de estos mismos productores de agrotóxicos y agricultores seguramente se han impuesto sobre algunos legisladores que quieren hacer esta ley aún más permisiva para los productores de agroquímicos y para los sembradores de soja y maíz transgénico. La Argentina es un país que en la última década y media se ha visto peligrosamente sometido a un modelo económico basado en el monopolio de un puñado de grandes empresas transnacionales, entre las que se encuentran fundamentalmente los productores de agroquímicos y los productores de semillas transgénicas. Durante muchos meses, un equipo de especialistas y de técnicos de las universidades nacionales, de SENASA, del Ministerio de Medio Ambiente, elaboró una propuesta con recomendaciones muy estrictas acerca de cómo debían tratarse los envases de productos agrotóxicos. Sin embargo, el gobierno anterior desconoció este proyecto y de la nada, o no sabemos bien de dónde, sin consultas, apareció otro proyecto de ley que se lo quiere hacer pasar como un proyecto de avanzada o como un gran avance con respecto a la lucha contra la contaminación ambiental. Sin embargo, es un retroceso vergonzoso y voy a decir por qué. Los envases de agrotóxicos están regidos por una ley, que es la 24051 de envases de residuos peligrosos. Esa ley, que fue sancionada antes de la Constitución del 94, es una ley de adhesión a la cual la mayoría de las provincias lo han hecho y aquellas que no han adherido han elaborado normativas aún más estrictas. O sea que los envases de agrotóxicos en realidad ya están contemplados en una legislación. ¿Que es necesario una legislación específica? Estamos de acuerdo, por supuesto que sí. Pero de ninguna manera estamos de acuerdo con una legislación que lo que hace es sustraer los residuos de agrotóxicos de la ley de residuos peligrosos. Y esto es lo que estamos votando en este momento, porque la ley, el dictamen de mayoría, en ningún momento establece claramente que los agrotóxicos son residuos peligrosos. No se establece en ningún momento. Esto deja a la ciudadanía y a las poblaciones rurales y perirrurales en una orfandad jurídica, porque cuando el juez establece en el barrio Ituzaingó de Córdoba la responsabilidad de los que habían fumigado y contaminado y los que perjudicaron la salud de esa población, lo hizo basándose en la ley 24051 de residuos peligrosos. Cuando nosotros saquemos los envases de residuos peligrosos de la órbita de esta ley, estamos dejando a las poblaciones en una orfandad jurídica. Sabemos cómo los médicos de pueblos fumigados, muchos investigadores de las universidades nacionales están señalando cómo crece el cáncer en las poblaciones cercanas a donde se fumiga con agrotóxicos, cómo están creciendo las malformaciones fetales. Entonces, nosotros como diputados de la Nación tenemos la obligación de velar por la salud pública y una manera de velar por la salud pública es cuidar el medio ambiente. Entre las cosas que me llama la atención realmente
es que la famosa grieta parece que cuando se tocan los intereses de las grandes corporaciones económicas se cierra inmediatamente. Esta ley también viene en contra de 3 convenios que la Argentina ha firmado: el convenio de Basilea, el de Estocolmo y el de Rotterdam, que establecen, uno de ellos, el de Rotterdam, establece la prohibición del transporte de sustancias peligrosas de un país al otro, sobre todo tratando de proteger a los países subdesarrollados que terminaban siendo depósitos de basura de residuos peligrosos. Nosotros estamos haciendo dentro de las fronteras de nuestro país aquello que las convenciones internacionales prohíben a nivel internacional. Se trata acá, parecería ser que dejan de ser residuos peligrosos en la medida en que se produce el triple lavado. El triple lavado, les digo en qué consiste. Se llena el bidón con 3/4 partes de agua, se lo sacude y se arroja el agua. Esto hay que hacerlo 3 veces. Hay bidones que son de 20 litros, con lo cual sacudirlos puede ser un poco difícil. Tampoco el triple lavado, les aviso que es una norma IRAM, es decir, privada. El Estado en este caso también está delegando en un organismo privado su necesaria responsabilidad de definir qué es lo que es un residuo peligroso y qué no es. Por otra parte, todos los estudios científicos definen que el triple lavado de ninguna manera elimina todos los residuos peligrosos de un envase de plástico, ni de ningún otro tipo, sino que lo reduce a 1/4. Por lo tanto, lo que el triple lavado permite es una manipulación menos riesgosa, pero una manipulación menos riesgosa de los envases. De ninguna manera transforma a los envases en no peligrosos, como la ley pretende, esta ley que vamos a votar, pretende hacernos creer. Hay 2 aspectos que son absolutamente fundamentales también en cualquier ley que trata de proteger el medio ambiente. Una es la ley el principio de la trazabilidad. Es decir, tenemos que saber nosotros exactamente a dónde está el envase en cada momento de su proceso. Esto de ninguna manera está especificado en la ley. La ley es sumamente ambigua, deja a la reglamentación posterior aspectos que son absolutamente fundamentales. Y el otro punto que también es gravísimo es que la responsabilidad extendida del productor, que es un principio que también se acepta internacionalmente y que tiene que ver con que el productor, es decir, el fabricante, tiene la responsabilidad sobre su producto hasta su reutilización, reciclado o destrucción. Esta responsabilidad es una responsabilidad económica. Nadie pretende que Monsanto se encargue de trasladar los residuos vacíos, pero sí Monsanto debería pagar un impuesto para que el Estado se encargue de esa tarea. En esta legislación no está contemplada la responsabilidad extendida, está dicha como un principio prácticamente retórico, porque la responsabilidad extendida es una responsabilidad económica por parte de los fabricantes. Y no solamente de los fabricantes de productos agrotóxicos o de residuos peligrosos, sino que es una responsabilidad de todo fabricante. Es decir, también los fabricantes de envases de plástico deberían ser responsables hasta la disposición final de ese envase. Eso es lo que deberíamos hacer si realmente el Estado fuera un Estado presente y un Estado interventor y controlador de la actividad económica. Por otro lado, esta ley también incurre en desprolijidades jurídicas que pueden hacerla inconstitucional. Por ejemplo, no contempla el derecho y la potestad jurisdiccional de las provincias para autorizar o no autorizar el transporte de sustancias peligrosas en su territorio. Otro de los aspectos que nosotros también cuestionamos es este famoso doble comando, es decir, la autoridad de aplicación sería tanto el Ministerio de Agroindustria como el Ministerio de Medio Ambiente. Por supuesto que nosotros estamos a favor de que sea el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que realmente tiene interés en controlar
y en cuidar el medio ambiente, y no el de agroindustria, cuyo interés es más bien beneficiar a los terratenientes y no a la población. Por eso es que nosotros, sin presentar una ley completamente distinta, incorporamos algunos aspectos. No voy a aburrirlos porque supongo que todos habrán leído el dictamen de minoría, pero simplemente quiero agregar cuáles son los puntos que nosotros especificamos claramente, las condiciones que deben tener tanto los actores como los procesos y procedimientos con respecto a los envases de agrotóxicos. Y nosotros en esto establecemos 4 etapas. La etapa del comercializador al usuario, la etapa del usuario al centro de almacenamiento transitorio. Acá le quiero decir, para aquellos que no hayan leído el proyecto de ley, el centro de almacenamiento transitorio es un lugar donde se depositarían los envases de plástico. En ningún momento se especifica cómo debe ser, ni siquiera se especifica si tiene que estar techado, no se especifica si puede o no estar al lado de una escuela, si puede o no estar al lado en un centro urbano, no se especifica si puede o no estar al lado de un curso de agua. El otro punto es el del centro de almacenamiento transitorio al operador y finalmente del operador a la industria cuando corresponda. Para cada uno de estos 4 momentos o fases, nosotros hemos elaborado una cantidad de especificaciones que tienen que ver con las obligaciones de cada uno de los actores en cada una de las etapas. Y finalmente hemos incorporado a la creación de un consejo que sí la ley contempla, un consejo de control. Nosotros hemos incorporado la necesidad de que haya organizaciones de usuarios y organizaciones de pobladores afectados por la contaminación por agrotóxicos. Eso son las sugerencias que nosotros hacemos al plenario de la Cámara. Creemos que es importante especificar una ley, tener una ley específica para agrotóxicos, pero realmente y honestamente les digo, prefiero que no haya ley, porque tenemos ya una ley, que es la ley de residuos peligrosos, que solamente habría que aplicarla. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias.